Es interesante notar que el apóstol Pablo tenía en mente, cuando estas cosas fueron escritas, una iglesia local como la nuestra. Y como ya lo he dicho en algunas ocasiones, posiblemente, y lo que es más seguro, la iglesia tenía necesidades propias. Estamos hablando de gente que vivía en su mundo, en su momento. Estamos hablando de padres, madres, muchos esclavos, empleados, gente del común, gente de la alta sociedad. También estaba en la iglesia de los Efesios, cada uno con sus problemas y providencias particulares. ¿Por qué el apóstol Pablo dedica tiempo a hablar de cosas que usted y yo tal vez no vemos tan prácticas? Hay muchos creyentes que se fatigan diciendo, bueno, hemos pasado una semana complicada, tal vez dura en el trabajo, en el estudio, tengo problemas familiares, etcétera, y viene otro sermón de lo que es Cristo, que judíos y gentiles. Yo quisiera algo más práctico. El Señor que nos creó, Él nos recordó unas palabras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en momentos como estos nos debemos recordar que aunque usted y yo creamos no necesitar las cosas que la Biblia dice como estas, de hecho Dios sabe que usted y yo las necesitamos profundamente. Es un buen momento para decir: Padre, mi ceguera es tal que yo pienso que estas son simples cosas teológicas que no tienen nada que ver conmigo aquí y ahora, pero están escritas porque tú sabes que yo las necesitaba. Y usted y yo, hermano, no nos podemos confundir en esto. De hecho, la mayoría de hombres y mujeres evangélicos no entienden lo esencial de su fe. Y estoy hablando que no entienden el Evangelio, no entienden que Dios tiene un plan de salvación, una estrategia de salvación en Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos habló en su palabra hace 8 días: acordaos de estas cosas. Para el Señor es muy importante que los creyentes nos vivamos acordando del plan redentor. El Señor tiene un plan, el cual consistía, hermanos, en traer salvación al mundo. No solamente a los judíos, sino al mundo entero. Pero quiso formar un pueblo para que a través de él corriera la salvación a gente de todo el mundo a través de Cristo. Dios en verdad tiene un plan que nos lo dejó ver desde el Edén, y es la conformación de un pueblo para adorar al Señor. Hay una idea, tal vez no siempre usted se encuentre con estas palabras, pero la idea es esta. Él quiere formar un pueblo en el cual ser su Dios y ellos su pueblo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Pero este pueblo, hermanos, tiene que ver con Cristo. No es cualquier pueblo, es el pueblo de Cristo. De manera que su estrategia, y aquí es algo muy, muy interesante, Dios no chasqueó los dedos e hizo aparecer a Cristo y dijo: ya, salvación para todo el mundo por medio de Cristo. Se tomó su tiempo, algunos milenios, para desarrollar su estrategia. Es un Dios ordenado que primero hizo una cosa, luego otra, y luego otra. Y en ese plan, hermano, está el pueblo judío.
de tal forma que Dios quiso usar al pueblo judío para su estrategia de salvación. Por eso, de alguna manera, vistos desde el plan redentor, en esa estrategia hay un momento donde el apóstol pudo decir, nosotros los judíos, ustedes los gentiles. Pero vimos cuál era la, llamémosla así, desventaja de los judíos. Vimos un quíntuple agravante que tenemos los judíos. No pertenecemos al pueblo de Dios, éramos ajenos. Si Dios estaba salvando gente, los gentiles no sabíamos. No éramos del pueblo por el que Dios estaba desarrollando sus planes. Y dice la Biblia, estábamos lejos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El judío tenía cierta ventaja. ¿Cuál era? Que al menos estaba, hermanos, estoy aquí, gracias, al menos estaba el judío puesto en el pueblo por donde Dios pasaba salvando. Y quiero que usted entienda, yo entiendo cómo nos han discipulado anteriormente y nos han dicho que el judío, por ser judío, tenía derecho a la salvación. Eso es mentira, hermano. Nadie tiene derecho a la salvación. Entonces, ¿cuál era la ventaja de ser judío? Que al menos estaban en el pueblo donde Dios adelantaba sus planes de salvación. ¿Me hago entender? Eso es distinto. Ahora, le pongo este ejemplo. Si usted quisiera llegar aquí, a este templo, usted tendría ventaja si está en este barrio, o al menos si está cerca de una avenida donde pase un bus que lo deje aquí al frente. Pero si usted está en medio de la selva amazónica y no sabe que se encuentra en la selva amazónica ni siquiera, entonces usted no tiene la más mínima posibilidad de llegar aquí. El que está en el barrio o el que está frente a una avenida no necesariamente va a llegar aquí, pero al menos está expuesto a los medios que lo pueden acercar aquí. Ahora miramos a los judíos y no, hermano, no piense que todos los judíos antes de Cristo o después fueron salvos. No. Pero ellos estaban en el barrio. ¿Me hago entender? En el lugar donde Dios estaba salvando gente. Esa era su ventaja. Los gentiles ni siquiera sabíamos dónde estábamos. Así que no íbamos a saber que Dios estaba desarrollando planes redentores. La gracia evangélica afirma que Cristo, y solo en Cristo, tanto judíos como gentiles, pero dejemos quietos a los judíos por un momento, solo en Cristo, los gentiles que estábamos lejos, hemos sido traídos cerca de sus planes salvadores. Lo podemos leer, hermanos, en el versículo 13. Pero ahora, no pierda esta escritura, en Cristo Jesús, vosotros, es decir, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hemos sido cercanos? Por la sangre de Cristo, no olvide eso. Usted dirá, así me evangelizaron, eso ya me quedó claro desde el primer momento de mi existencia. Hermanos, no hay un camino de salvación para los judíos y otro para los gentiles. No es que los judíos son salvos si guardan la ley. No, mis hermanos. La salvación solo viene a través de Jesucristo. Y los gentiles sí tenemos varios caminos de salvación. No. Dice que los gentiles vinimos a ser hechos cercanos. ¿Por qué?
por la sangre de Cristo. Es otra forma de decir, por el sacrificio de Cristo. Si no es por el sacrificio de Cristo, ningún gentil, ni judío, pero hablemos de los gentiles, ningún gentil puede llegar a ser salvo. No tiene la más mínima posibilidad de hacerlo. Una declaración católica romana de agosto del 2000 llamada Dominus Iesus. Ellos querían proclamar la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo en todo el mundo. Ellos dicen que esta declaración no tiene la autoridad como cuando el Papa habla infaliblemente. Lo dicen con la boca. Pero también al finalizar esta declaración que les voy a leer en un párrafo, son como 20 y algo, pero en un párrafo, ellos dicen, pero aunque no tenga la misma autoridad, esto lo leyó el Santo Papa y está completamente de acuerdo. Les voy a decir y les voy a leer esto, porque palabras más, palabras menos, eso es lo que piensa la Iglesia Católica, y su filosofía se ha introducido en la forma de pensar hasta de muchos evangélicos. Él dice lo siguiente, o esta declaración en su párrafo 8, dice lo siguiente: se propone la hipótesis acerca del valor inspirado de los textos sagrados de otras religiones. Ciertamente es necesario reconocer que tales textos, los textos sagrados de otras religiones, contienen elementos gracias a los cuales multitud de personas a través de los siglos han podido y todavía hoy pueden alimentar y conservar su relación religiosa con Dios. Por esto, considerando tanto los modos de actuar como los preceptos y doctrinas de las otras religiones, el Concilio Vaticano II, como recordamos, afirma que, por más que estas religiones discrepen en mucho de la Iglesia, o de lo que la Iglesia profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Y termina diciendo esto: sin embargo, queriendo llamar a todas las gentes en Cristo y comunicarles la plenitud de su revelación y su amor, Dios no deja de hacerse presente en muchos modos, no solo en cada individuo, sino también en los pueblos, mediante sus riquezas espirituales, cuya expresión principal son las religiones, aunque contengan lagunas insuficientes y errores. Por lo tanto, los libros sagrados de otras religiones, que de hecho alimentan y guían la existencia de sus seguidores, también reciben del misterio de Cristo aquellos elementos de bondad y gracia que están en ellos presentes. No sé si lo entendió todo. Pero en pocas palabras, hermano, están diciendo que los libros de todas las religiones contienen al menos cosas esenciales, donde Cristo ha depositado su gracia, por medio de la cual la gente puede acercarse a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es una forma clara de decir o de contradecir la palabra de Dios, que nos dijo: los gentiles solo fueron acercados por la sangre de Cristo. Ellos dicen, no. Además, porque tienen la luz de sus propias religiones, donde Cristo también se ha dado a conocer. El apóstol Pablo dice no, ellos dicen sí. Ellos no aceptan que los gentiles éramos completamente ajenos. No sabíamos de Dios
ni de su salvación. Ellos dicen, sí, 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 algo pueden saber, algo pueden saber. Y usted va a encontrar, hermano, que muchos evangélicos piensan así ahora. Ellos dicen, bueno, pues sí, sabemos que la salvación es en Cristo, pero Dios también puede salvar a la gente si son sinceros en sus religiones, si son obedientes a lo que ellos entienden de su religión. Hermanos, la Biblia no piensa así. Pablo inspirado dijo, no, si no hubiera sido por Cristo en la cruz, nadie sería salvo. La única opción que tienen los gentiles es venir a Dios a través de Cristo, a través de su sacrificio. Si eso no ocurre, hay perdición, hay perdición. No niego, hermano, que las demás religiones alimenten la moralidad, pero la salvación solo a través de Cristo. Hace algún tiempo un teólogo evangélico reformado, claro, lo vamos a perdonar en el sentido que lo llevaron al auditorio de una universidad donde estaban puros musulmanes. Pero él aceptó y el entrevistador le hizo la siguiente pregunta. ¿O sea, lo que usted quiere decir es que solo hay salvación en Cristo? Dijo, yo creo eso. ¿Usted va a decir que todo este conjunto de jóvenes que usted tiene al frente, todos van para el infierno? Y él dijo, la Biblia dice que solo hay salvación por Cristo, pero tal vez Dios tenga una puerta trasera en su casa por donde puedan estar entrando personas. Hermano, es un reformado, hermanos, que en otros campos usted y yo nos quitaríamos el sombrero diciendo, Dios bendiga hombres así. En otras palabras, él está diciendo, Cristo salva a través, Dios salva a través de Cristo, pero ¿qué tal que haya una posibilidad que Dios esté salvando gente por otro medio que no sea Cristo? El apóstol Pablo dice no, y nosotros decimos sí. No, mis hermanos. La palabra de Dios dice que nadie tenía ni siquiera algo de Cristo. Nadie. Hemos sido acercados a sus planes solo por Cristo. Hay gentiles que han creído en Cristo, que han sido objetos de su gracia. Hermanos, esta es una iglesia gentil en cuanto a la carne. Somos gentiles, a menos de que usted sea judío, askenazí o sefaradí. ¿Alguno? Ninguno. ¿Cierto? Tenemos rasgos, ¿no? Pero ninguno. Hermano, iglesias como nosotros son un testimonio ¿de qué? De que Dios no solo quiso salvar gente judía, sino que esa gente que no estaba ni en el pueblo, ni en las leyes que Dios usaba para traer la gente a la salvación, éramos nosotros el perdido en la selva amazónica, allá lejos. El Señor nos acercó a Cristo por gracia. ¿Qué nos debe producir eso en nosotros, hermano? Mucha humildad, queridos hermanos, mucha humildad, mucha humildad. Por este bello don que hemos recibido por Cristo. Debe haber mucho regocijo, hermanos, porque nosotros ni siquiera estábamos parados por donde Dios pasaba salvando. Y somos salvos ahora. Y hubo gente parada al frente de donde Dios salvaba que nunca halló salvación. Hubo un intérprete de la ley que le hizo una pregunta al Señor, el Señor se la respondió, el hombre le dijo al Señor, bien has dicho, y el Señor le responde, está cerca del reino de Dios. No fueron buenas noticias, ¿sabe? Ese hombre estaba cerca, no estaba en el reino.
Y él levantó la voz y dijo, ustedes se van a asombrar cuando en el día del juicio vean entrar delante de ustedes publicanos, prostitutas, el perrillo gentil, y ustedes se queden afuera, le dijo a ellos. Así que no guardamos superioridad con respecto al pueblo judío. ¿Por qué? Porque si estamos hoy en los planes salvadores, ¿por qué es, hermano? ¿Por qué? Por gracia del Señor. Déjeme aclararle otra cosa más. Que en Jesucristo, lo que Dios hizo, aquí está el pueblo judío, lo que hizo Jesucristo no fue coger a los gentiles y arrimarlos al pueblo judío. Cuidado con esto. No me importa que se me vaya el tiempo en esto. Hoy, desde hace algún tiempo, resurgió un movimiento llamado los judíos mesiánicos. Los ha escuchado, ¿no? Los judíos mesiánicos. Ellos dicen que toda nuestra Biblia está contaminada, que ellos creen en Jesús, pero se niegan a llamarle Jesús. Ellos creen es en Yeshua, y no el Cristo, sino en Hamashiach. Yeshua, Hamashiach. Jesús, el Mesías. Porque así es la verdad. Nosotros no. Que si deseamos guardarnos como verdaderos creyentes, nos es necesario observar algunos asuntos judíos. Claro, que no contradigan a Cristo, pero igual nos toca guardarlo. Así que debemos observar algunas festividades, debemos eliminar de nuestro vocabulario Jesús, Dios, Cristo, deberíamos decir Adonai, Elohim, Yeshua, no en el Nuevo Testamento, sino el Brit Hadashah, cosas así. ¿Por qué? Para ellos, en su mente, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Aquí está el pueblo judío, y cuando Dios quiso salvar a los gentiles, ¿qué hizo? Los unió al pueblo judío. Entonces, dejó a un lado las cosas de la ley que no sirven, pero finalmente fuimos unidos a los judíos y nos toca a los gentiles adoptar ciertas costumbres y lenguajes judíos. Ahora, hermano, usted tiene que leer muy bien la Escritura para entender qué fue lo que hizo Cristo. Dice la Biblia en el versículo 13, vosotros que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy bien, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué nota usted? ¿Que Dios juntó a los gentiles a los judíos? No. De ambos hizo uno. ¿Y cómo sabemos que es un cuerpo distinto? Dice allí más adelante, 15, versículo 15, última parte, para crear en sí mismo de los dos un solo y ¿qué? Nuevo hombre, un nuevo pueblo. ¿Me hago entender, hermanos? Cuidado con el pensamiento judío, parece más cercano a la Biblia, porque, hermanos, observemos el Sabbat. Qué lindo, ¿no? Adonai te bendiga, hermano. Parece más fiel a la Escritura, ¿no? Sí. Pero, ¿qué hizo Cristo? Él no dijo, bien, tomemos a los gentiles, formemos un solo pueblo. Es decir, todos judíos. No. Él dijo, de aquí, judíos y gentiles, voy a formar un solo cuerpo, pero un nuevo cuerpo. Y este nuevo cuerpo se llama iglesia. Iglesia. Mucho cuidado. Yo no me hubiera detenido en esto si no supiera que estas cosas hoy están atacando las iglesias de Cristo y se están llevando gente arrastrada
por no entender. Ellos van a decir, ¿qué es lo más original? Volvamos a las raíces. ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? Y muchos dicen, pues los judíos, y es verdad. Pero es que la estrategia no paró allí. El Señor siguió, ofreció a su Cristo para hacer de ambos pueblos un solo hombre. De tal forma, hermanos, que aquí el apóstol nos está hablando de la centralidad de Cristo. ¿Me hago entender? Cristo es el que le da sentido a los planes salvadores. En Cristo todo es nuevo. La estrategia de Dios usando a los judíos sirvió ¿hasta dónde? Sirvió hasta que de sus entrañas nació el Cristo. Ahora, hermano, hoy día no tenemos como gentiles ninguna vinculación especial con el pueblo judío, aparte solo de reconocer que de sus entrañas vino la palabra de Dios, la ley, los patriarcas y el Cristo. Pero en la actualidad, hoy nosotros, la iglesia de Cristo no depende de nada que esté pasando en Israel ni en Tierra Santa. A algunos se les enseñó lo siguiente, yo sé que usted ha escuchado esta frase: los judíos son el reloj de Dios en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que le esté pasando con los judíos nos da pista de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros aquí y ahora. Ay, ahí se están encendiendo a plomo. Eso quiere decir que está cerca la venida. Hermanos, la iglesia de Cristo hoy no tiene ninguna vinculación especial con los judíos. Hoy no. No necesitamos a los judíos hoy para ser mejores cristianos, aunque reconocemos que también entre los judíos el Espíritu Santo está trayendo gente a Cristo y son nuestros hermanos. Cristo en el texto que estamos estudiando, Él mismo, o se habla de Él, hablando como Cristo es nuestra paz. Mire usted en el versículo, leamos del versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y tengamos ahí un momento. Hace muchos años, 600 años antes, tal vez un poco más de que estas palabras fueran escritas, el Señor hizo una promesa al pueblo de Israel. Yo sé que usted la conoce, porque un hijo nos es nacido, ¿verdad? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y la potestad sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es interesante que aquí el apóstol Pablo coja ese concepto de esa promesa, príncipe de paz, y venga y la ponga hablando del tema de la salvación. Y se lo digo, hermano, porque ¿cómo usted ha interpretado hasta el día de hoy príncipe de paz? Él es quien va a traer paz a la tierra, ¿verdad? El que va a dejar que Maduro sea un bravucón, el que va a hacer que estos de este grupo que decapita a la gente frente a las cámaras, ellos suelten las armas, es el príncipe de paz. A nosotros nos toca interpretar la Biblia con la Biblia misma. Y cuando el apóstol dice Cristo es nuestra paz, él está tomando ese recurso del Antiguo Testamento y está diciendo, esto es verdad aquí y ahora. Así que como Cristo es nuestra paz aquí y ahora, él mismo lo está diciendo. A nivel general,
es lo siguiente. Vino a derribar la pared que separaba a los judíos y los gentiles en su plan de salvación. Vino a establecer un nuevo pueblo donde nosotros no nos miremos por nuestras nacionalidades, porque somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. No importa dónde haya una persona que confiese a Cristo como Salvador, ese es nuestro hermano. Él es nuestra paz, porque vino a hacer exactamente estas cosas. Él vino a ser, hermano, y me da pena que hay algunos creyentes, pasó en la antigüedad, ¿sabe? Algunos grandes hombres de Dios pudieron tomar africanos para hacerlos sus esclavos, y eran cristianos evangélicos, y así se confesaban. ¿No sabías que ese hombre, si es de Cristo, es tu hermano, sin distinción? Hay pueblos, hermanos, sobre esta tierra que no han vivido nunca sin el Evangelio, ¿lo sabía? Usted mira a Estados Unidos, los primeros que empezaron a venir de Inglaterra a poblarlo, fueron gente evangélica, y muchos de ellos reformados. Nosotros, hermano, llevamos 100 años medio escuchando la palabra de Dios, y el Evangelio, así bien predicado, no lo hemos escuchado. Esto puede hacer que una persona allí diga, nosotros tenemos tradición, y nosotros no tenemos ninguna, pero ambos somos uno en Cristo. Él es nuestra paz. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Lo primero, anunciando el Evangelio de la paz. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, gentiles y judíos. Miremos lo primero y ya termino con esto hoy. ¿Cómo demuestra que Él es el príncipe de paz? Lo primero que hizo, yo voy a tomar este texto en su orden cronológico, no como el apóstol Pablo nos lo da, pero cronológicamente, ¿qué hizo Cristo para demostrar que es el príncipe de paz? Lo primero que hizo, hermano, fue venir y anunciar el Evangelio de la paz a los que estaban lejos. ¿A quiénes habla de allí? Gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, los judíos. Piense en esto, hermano, y lléveselo en su corazón. ¿Le han preguntado alguna vez por qué vino Cristo a este mundo? Y entonces muchos dicen, no, pues Él vino a dar sus enseñanzas, a ser un buen maestro moral, a arreglar las estructuras sociales, lo que sea. Él vino, hermano, a predicar. Claro, vino a morir, por supuesto. Antes de eso, vino a predicar. ¿Qué le dice usted esto a su corazón en cuanto a la predicación? Que hace parte de la estrategia divina, hermano. Que el Cristo haya venido no solo a dar ejemplo con su vida, sino a predicar a las gentes la voluntad de Dios. Así que si es algo que Él vino a hacer, usted haría muy bien cada vez que la Biblia dice, y Jesús dijo, pare ahí y lea lo que sigue, porque eso es lo que vino a hacer, a dar, a evangelizar. Él no nos manda a hacer cosas que no hizo. Él vino, dice su palabra, y anunció las buenas nuevas. Él vino a anunciar, hermano, que la salvación está disponible en Él solamente. Él vino, por supuesto,
en consonancia con la estrategia divina. ¿A qué? Primero, hablar el Evangelio a los judíos, pero luego, hablar el Evangelio a los que no lo son. Hechos 10:36 nos muestra esta verdad. Es una doble verdad. Mire lo que dice Hechos 10:36. Aquí está hablando un apóstol, pero mire lo que dice de Cristo. Dios, Hechos 10:36, envió mensaje a los hijos de Israel, primero a los judíos, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de quiénes. Ah, bueno. ¿Sí ve las dos cosas? Cristo vino a anunciar el Evangelio de la paz a Israel, pero su anuncio ¿cuál era? Que Él es Señor ¿de qué? De todos. ¿Sí nota usted la estrategia divina? Él fue fiel a esa estrategia. Primero, anunciar el mensaje a los hijos de Israel. Les recuerdo que una vez el Señor iba pasando y una mujer cananea tenía una hija enferma y ella le pide misericordia al Señor Jesús y el Señor siguió derecho. Y ella seguía dando voces, tanto que los discípulos le dicen: Señor, voltéese y dígale algo para que no insista más. Y el Señor se voltea y ¿sabe qué le dice a esta mujer? ¿Recuerda? Le dice: bienvenida, ¿qué quieres? Le dice: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y siguió derecho. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Vine como parte de la estrategia de Dios y me es necesario anunciar el Evangelio a los que están cerca primero. Así que, mujer, no me siga. No es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Es decir, no estoy autorizado a explicarles el Evangelio a los gentiles, primero a los hijos, es decir, a los judíos. Lo interesante de esta historia es que esta mujer dijo: sí, Señor, todo es verdad. Soy judía, no soy judía. No hago parte de tu estrategia aún. Deja caer una borona y me basta. Era así. Pero el Señor era consciente que el pueblo de Israel lo tendría que rechazar, como efectivamente ocurrió a lo largo de 3 años en general. No hablo de casos particulares, pero en general el pueblo de Israel lo resistió. Los que no lo conocían, ¿qué decían? ¿Quién es este aparecido? ¿Qué anda diciendo? ¿Y con qué autoridad? Porque no lo conocían. Y los que se habían criado con él, ¿qué decían? Pero esta se crió con nosotros, este no tiene... Entonces, buenos y sí, malos y sí, y malos y no. Vino el Señor a juntarse con los publicanos, con los pecadores, ¿y qué le dijeron? Eso está mal. Y el que les dice: vino Juan Bautista, que no se metía con nadie, ¿y qué dijeron de él? Tiene demonio. Y vengo yo a juntarme con la gente y tampoco, me hago entender, el pueblo judío siempre, en general, lo resistió. No casos particulares. Sus discípulos son prueba de que no todos los judíos lo rechazaron, pero en casos así. Por eso dice, y escuche lo que dice Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Gloria a Dios. No nos alegramos que ellos hayan tropezado, por supuesto. Que ellos hayan tropezado y hayan roto sus privilegios. De eso no nos alegramos. Nos alegramos que si eso no hubiera ocurrido, no habría salvación ofrecida a los gentiles. Era parte de su estrategia, ¿me hago entender? Anunció el Evangelio a los israelitas, a los judíos, ellos lo rechazaron,
Y entonces el Señor dijo, muy bien, seguiremos con la estrategia. Ya que ellos rechazaron al Mesías, ahora escuche lo que dijo el Señor tiempo después. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso está en Juan 10:16. ¿Se escucha? Al Señor diciendo, también tengo otras ovejas, está hablando de gente, que no son de este redil. ¿Cuál redil? De los judíos. Y dice, a aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermano, allí estaba hablando de nosotros. Ahí estaba hablando de usted y de mí. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de aquí, y las voy a traer, y las voy a traer. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, dijo, yo oro por ellos, por los 12, pero oro por los que han de creer en mí, por su predicación, por su palabra. Gentiles que de ninguna manera hubiésemos encontrado, ni siquiera intuido el camino por donde Dios salva, fuimos evangelizados por el Señor Jesús y sus apóstoles. Ese evangelismo de Cristo y sus apóstoles ha sido preservado hoy en las Escrituras, de tal forma que usted y yo podemos decir, sí, hemos sido evangelizados por Cristo y sus apóstoles a través de la Escritura. Esa es la manera como hoy, judíos y gentiles, encontramos el camino a la cruz. Por la palabra de Dios hemos sido cercanos. Cristo abrió su boca y anunció el Evangelio. Cuando Él abrió su boca, véalo allí en Gadara, una región gentil. El Señor ahí sí hizo todo lo que no se debería hacer, ¿no cree? Era judío primero. Los judíos tenían por abominación acercarse a los muertos, a los cerdos y a los gentiles. Y fue a Gadara, a un cementerio, cerca donde estaban paciendo un hato de cerdos, a liberar a un gentil. Se bajó solo a hacer eso, luego se montó en su barca y se devolvió. Y miró a este hombre y le dijo, no, todavía no me siga, vaya a su pueblo y haré cuántas buenas cosas usted ha recibido de Dios. Esa es nuestra historia, hermano. Esa es nuestra historia a los que no estábamos ni cerca del plan de salvación. Hermano, imagine la realidad que hoy está pasando, queridos hermanos. El día de hoy, desde que amaneció, creyentes ingleses en Norteamérica han invocado el nombre del Señor desde la mañana y han sido escuchados por el Padre a través de Cristo. Ellos han invocado el nombre de Dios en sus maravillosos templos. Sus templos son del material del que aquí está hecho el Palacio de Justicia. Así, piedras grandes, edificios lindos. Allí se reúne gente en iglesias como si fueran teatros. Allí ellos han sabido invocar desde esta mañana, porque amanece primero en Australia, ¿verdad? Y luego empieza a amanecer en Inglaterra y luego en Norteamérica. Así que mientras estábamos dormidos, ya era el día del Señor en otros lugares, y ellos han venido invocando el nombre del Señor. Nos levantamos nosotros, iglesias en el tercer mundo, latinoamericanos, invocando el nombre de Dios por Cristo.
Ahorita mismo, hermano, en otro lugar, está el creyente africano casi deshidratado bajo una choza, pobre. Está una iglesia escondida entre los campos de arroz en China. Todos invocando el nombre de Dios por Cristo nuestro Señor. Por Cristo nuestro Señor. La oración de ellos, sus ofrendas, sus cánticos, no tienen pistas, seguro. Han subido como olor fragante al cielo. Por Cristo nuestro Señor. Creyentes en cualquier parte del mundo hoy hemos sido escuchados solo por Cristo, solo por Cristo. Porque Él vino a anunciar el Evangelio a judíos y a gentiles como nosotros. Y nos ha acercado a Él mismo. Yo le doy gloria a Dios por eso, ¿verdad? Usted también le da gloria a Dios por eso. Él es nuestra paz, hermano. Él es nuestro príncipe de paz. Adoremos al Señor esta mañana, invoquemos su nombre usando del privilegio que tenemos de orar por el único medio por el que Dios se ha dignado escuchar a pecadores, por Cristo Jesús.